Daniel peleando con todos y con todas, sobre todo con todas. Gabriel, con doble ración de agua de las Carmelitas, juega a ser el niño zen. Joaquín rezándole a Escribá para que el invento de Chadwick no le alcance a comer la color. Briones y Desbordes, ¿a quién le importa lo que hagan Briones y Desbordes? Semana de definiciones electorales, mientras Yasna prepara el zarpazo para ver si se puede subir al baile. Mucho que hablar en un nuevo lunes de La Cosa Nostra. Ahí estaba el inicio, Jaime Dañino, siempre. Muchas gracias, Jaime. ¿Cómo están? Qué Muchas grande. Qué bien. Lo extrañamos, lo extrañamos. Sí, bacán. Sí, qué grande. Oye, Y con la música. ¿Cómo? Y con nuestra música. Y con nuestra música. Camilo Salinas, qué grande, el vals de La Cosa Nostra. Tanto cariño que hemos recibido, tanto cariño. Sí, Pero, sí, mucho tremendo. cariño. Agradezcámoslo, sí. Sí, Sí. sí, no, de verdad siempre. Salud por todos ustedes, amigos y amigas que están ahí cada semana. Salud con tecito verde, tecito verde. Tecito verde tú, mate yo y tú. Té verde yo también, té verde. Ya ¿Qué me no? tomé Oye, el Ramazotti a la salud ya. de la escuadra azzurra. Ah, ya, está bien. Ya, sí. Sí, porque si no nos vamos a empezar a despotenciar. Pues bueno, igual un copetito. Hubo un tiempo que nos acusaban de curado. en la hora. Sí, sí, es En tarde. el otro boliche que tengo siempre es con copete por la hora. Eso es todo. ¿Sí? Ah, ya, ya. ¿Sí, vos? Sí, son bien curados, sí, es verdad. Son bien curados, sí. Sí. No, pero Es que Pirincho además sostiene su personaje en alcohol y cigarro, en pucho y cigarro. Sí. Pero es Es pura una puesta en película del año escena. 60. Sí. Es una película del año 60, Pirincho. Sí. Pero la gente de repente cree que es en serio y que si uno se está tomando un copete, asume que uno se tomó 10 más y si tira una buena talla es porque está curado. ¿Por qué eso? ¿Por qué el chaqueteo del chileno? ¿Por qué? Tenemos una duda, yo creo que hay que transparentarla, porque no sé si hay algo más, hay miles de temas importantes. Ya hemos dicho tantas veces que La Cosa Nostra no es un espacio de contingencia, independiente que la contingencia sean los insumos para poder hablar de poder. Pero por supuesto que hay muchas cosas de gran calado, de gran significancia. Pero ¿podremos acaso, a 6 días de las primarias convencionales, que pueden eventualmente definir la próxima presidencial, hablar de otra cosa que no sea de los 6 candidatos o incluso poniendo el pie forzado de los 2 candidatos que tuvieron ayer un debate que uno podría decir dejó cositas para recordar? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero a ver, o sea, yo creo que la convención, por las razones que vamos a entrar, pero por las razones que sean, igual se lo ha llevado todo. Si el problema también para la primaria es que la primaria venía subiendo la intensidad y de repente la convención barre. Es cierto que, mira, es cierto que hay un escenario en el cual la convención de alguna manera también permite visibilizar lo que está pasando y qué sé yo, pero de alguna manera la convención se lo empieza a llevar todo por los problemas, por las estupideces, por, la, por las polémicas, por las negociaciones, por las cocinas, las sin cocinas. Eso está muy, muy caliente. Ok, yo creo que efectivamente veamos si da, porque yo creo que obviamente que hay un lugar en que se encuentran. Por de pronto hay una energía que genera la constituyente que claramente favorece a una sola primaria y no a las dos. ¿Ah? Entendiendo que si logran ser hábiles, Jadwe y Boric, los dos, por separados o juntos, debieran ser capaces de agarrar esta necesidad que hay en un sector de la población de decir, oye, quiero participar. Y lo próximo que viene para participar son las primarias del 18 de julio. Veremos si en ese sentido se concatenan o no se concatenan estos fenómenos que por supuesto también se pueden explicar por separado. Yo no sé, yo solo quiero decir lo siguiente como una provocación inicial. Pudo escoger, lo estoy pensando en la perspectiva de Daniel Jadwe, pudo escoger la oposición cubana un peor momento para Daniel Jadwe que salir a las calles pidiendo lo que sea, algo de libertad, etcétera. Pudo pasarle en un peor momento al pobre, mi amigo querido Daniel No Jadwe, pudo ser. que le tocara justo ayer, weón, para que la pauta última hora cambiaran el nombre de Venezuela y pusieran Cuba. Yo creo que no hay derecho. Aquí cambiamos del trago Ramazzotti a Eros Ramazzotti.
no puede haber desgracia semejante. O sea, de verdad, se Mirko pasó. se ríe solo. Es que no puede ser, no puede Ahora, ser. el Cuba lenguaje despertó. está, claro, el lenguaje hace todo. ¿Es la oposición la que salió a la calle Pues el Sí, pueblo. po, el pueblo. o salió la gente espontáneamente? Claro, claro. No, salió la gente. La oposición cubana es como la oposición venezolana. Sirven para estar creyendo que pueden gobernar desde otro país y cosas así. No, no, no. Evidentemente se le está cayendo por debajo, que es como se caen estas cosas. No, no por el costado. Se le está cayendo porque además administra un administrador solamente. Díaz-Canel es un burócrata, un administrador, es un personaje gris que no tiene... La última protesta grande, ¿saben quién la paró? Fidel en persona. Fue a la protesta, se paró al frente y habló. Y siguió hablando. Y habló más. La gente Y nada le dio podía, sueño y se fue a dormir. y nada pudo detener a Fidel y todo se detuvo gracias a él. Entonces, así de simple. Aquí Díaz-Canel no tiene nada que hacer, o sea, es como... Pero también tampoco tiene rol histórico en este momento Cuba. Cuba se quedó sin rol histórico. Entonces se está cayendo por debajo, porque de hecho parte de la protesta es porque hay problemas, hay fuertes problemas se denuncian por el tema del COVID-19, y eso se supone que es bien grave cuando se supone que Cuba afronta los temas de salud pública con una eficiencia y una eficacia que es destacada sistemáticamente por la OMS, aunque no comulgue con lo demás. Bueno, pero no ha podido. Entonces, objetivamente, sí, también se derrumbó el modelo. Sí. Claro, o sea, yo creo que lo que nos pasa, que lo peor que nos puede pasar es ponerle marco interpretativo a este tipo de fenómenos que son los mismos del siglo XX, es decir, bueno, la gente sale a protestar contra el gobierno porque quiere capitalismo y quiere a los gringos acá, que es el marco, no sé, del mundo liberal o del mundo de la derecha en Chile que dice, muerte al socialismo, gana el capitalismo, la gente quiere... Y bueno, y entonces estamos viendo que en el fondo estalla Cuba, pero antes estalló Chile y antes había estallado Francia, y Alberto ha reiterado con el lujo de detalle la cantidad de países que vienen estallando en los últimos años, países del Medio Oriente que están incluso fuera de esa lógica, Un tercio porque de todos los países del yo aquí llevo mundo han agua. estallado. Un tercio de todos los países del mundo, de Claro, todos, de con todos. distintas intensidades, con caídas de gobierno, con debilitamientos de gobierno, con cambios institucionales, power como lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, lo que pasa, a mi juicio, voy a llevar agua a mi molino, ¿no? Es que no, estamos ante un evidente, o por lo menos el marco que yo ofrezco para interpretar este fenómeno, un evidente agotamiento de las formas de organizar gobiernos y poder del siglo XX, ¿no? Ocurre con un signo y otro, pero en un signo y otro, ¿no? Estos regímenes tienen algo en común. Unos pocos gobiernan a unos muchos. El partido en Cuba, ¿no? La oligarquía en Chile, ¿no? Y en fin, tú lo puedes ir lugar por lugar y vas viendo cómo debajo, capa por capa, vas despejando las relaciones públicas, las presentaciones que hacen los sistemas, y finalmente se trata, claro, que sí, hay más o menos elecciones de distinta manera, etcétera, pero un pequeño grupo administra el poder. Tiene el margen del juego. Y eso es lo que está cambiando, es un cambio de siglo. Estamos frente a un cambio de siglo y probablemente esto no decante el día de mañana, independiente de lo que siga pasando en Cuba, caiga o no caiga el régimen. No, la década que estamos, a la década en la que estamos entrando, The Economist dice que este 2021 es el año 1 del nuevo ciclo. ¿No? Vamos a ver grandes transformaciones porque el poder, como está pensado y estructurado durante el siglo XX, es lo que llega a su fin. Nos da cuenta de la sociedad digital, son poderes, formas de poder pensar para la sociedad análoga, y eso es lo que cruje. Sí, yo creo que está eso
O sea, el escenario es un escenario donde entran en disrupción distintos países por distintas razones, pero en el fondo hay una conexión estructural, obviamente, cuando más de 65 países que constituyen la mitad de los países como que uno se sabe más o menos como países de cierta relevancia en el mundo y constituye un tercio de todos los países, incluyendo aquellos que uno no sabe que existen. ¿Ya? Bueno, que eso haya ocurrido en 3 años, en el fondo que hayan tenido estallidos sociales de alguna manera todos esos países, es una señal muy potente. Estamos hablando de que en los 4 ciclos de movilización social a nivel mundial desde los años 60 en adelante, cada vez siempre ha aumentado la cantidad de países en un 25% más o menos. Y en cada uno de esos saltos, sin embargo, antes pasaban 20 años y ahora solo pasaron 8. Entonces, estamos hablando de una diferencia muy, muy significativa, una aceleración del proceso, que tiene que ver también con la propagación que generan las tecnologías nuevas, que genera la Internet. O sea, ahí hay mucho de ese tipo de fenómeno que tiene que ver con el modo también en que se relacionan la sociedad. Yo creo que es un fenómeno muy interesante, pero yo me quedo con la escena operática que describe Darío. Esa mañana en que Daniel Jadwe se levanta en su casa, recibe en la puerta de su casa, ¿ya?, la suscripción que toda persona razonable y decente tiene a el Mercurio, abre el periódico y de pronto una La Habana noticia Vieja. lo obliga a seguir leyendo la noticia en el cuarto que está al fondo, ¿ya?, de la casa, al fondo o a la derecha a estas alturas. La cuestión que Informarse estaba a por la el izquierda, ¿no? Mercurio, por el Mercurio en papel de la mañana demuestra la obsolescencia nomás de cualquier actor de poder que se preside tal. Hoy día no alcanza a levantarte y ya estás conectado Es al que mundo. Déjanos el domingo Solo en la basta. mañana. Sí, pero déjanos el domingo en la No mañana digo que no lo leo oler el nada. papel. Tú no agarras este aparatito del velador. No, si lo puedes leer o no leer. Te digo que lo que te conecta a la Sí. realidad es esto. Entras Bueno, acá, no primero, sacas la pero, mano, todavía con la gaña, ¿no? Lo pones ahí y ahí está. Y después puedes ir a buscar el Mercurio ya, pero en pero un una segundo persona, acto. pero un comunista, Mirko, no va a leer Twitter de primera lectura, va a leer el Mercurio, porque eso es el O animal sea, de tú su dices que época. por eso echaron del partido a Darío, por leer Twitter primero que el Mercurio. Seguro, seguro que Darío es demasiado tuitero Nadie para me echó, weón, nadie me echó. el partido. A Carlos Carol están a punto de echarla por tuitera. Chan, Oye, oye, sí, distópico. Un par de cosas rápidas de lo que sucede, digamos, en la isla, pero me interesa traerlo a Chile. No me quiero quedar en lo que sucede en Cuba. Yo digo una primera cosa, voy a Lo que decir pasa en tres. Cuba se queda en Cuba. Lo que pasa en Cuba se queda en Cuba. ¿O no, Macari? ¿Tú estarás de acuerdo con esa máxima, no? no. Y yo no, porque Julio César anda contando todo en el matinal. Con todo eso, hoy día, Hoy día se partió contando que estuvo en Cuba con mi amigo Macari. eso fue lo que vi en Twitter. Y me empezaron a llegar los WhatsApp, los Twitter. Puta que así con JC, weón. Bueno, Ya, no pasó la línea, pero yo la puedo pasar acá en este programa. ya, dejémoslo ahí. Por un aumento de la mensualidad de la Cosa Nostra, yo en este minuto puedo hacer subir el rating. Ya. Si aumentamos de No aquí es a fin malo, de no es mes malo. en 50 membresías, desclasificamos Cuba. Cuba 2003, me parece que es la fecha. Cuba, marzo del 2003, celebración de mi cumpleaños. Número 33, la edad de Cristo. Fue Yo cumpleaños. crucificado. Y Julito fue crucificado en. Ya, basta. Con respeto, con respeto. Voy a decir tres cosas respecto a Alito que no tiene que ver Ya con me lo que imaginé acaba los de... tigres blancos, ya vi los tigres blancos ahí. ¿Qué Los pasó pelajes. anoche? ¿Qué pasa? Bueno, debo decir que nosotros nos burlamos del régimen, ¿no? Por No, lo menos yo fui habla por ti. cómplice, Habla por ti. ¿no? Yo fui cómplice porque no nos burlamos de las leyes del régimen,
somos nombres que estamos en la lista negra del comunismo internacional porque obviamente Julio César conoció una cubana, ¿no? Que tiene prohibido las órdenes de desplazamiento Con con respeto. turistas, ¿no? No se puede mover entre una ciudad y otra, ¿no? Con respeto, así que nos fuimos de Varadero a La Habana con una cubana de contrabando en el bus. Mira, yo solo, en vista que empezaste así con él, solo diré que Julito, que me contó en detalle, en persona, y sin la presencia de Macari, este viaje me dijo, por eso es que Macari odia al Rogerio. Es desde ahí, desde ese viaje. Eso explica todo. Así que la geopolítica de la Cosa Nostra también tiene que ver con Cuba. No. Ahí confirmamos que el capitalismo tiene más fuerza que nunca en ninguna parte. Ya, rápido, weón. Déjame tratar de encauzar este podcast. Vamos a ver si lo podemos hacer. Uno, el problema, vamos a Jadwe, y vamos a llegar a Jadwe indefectiblemente. Así ese es el tema. Eso es lo que nos trae a 7 días, 6 días de la primaria y lo que se abre después de la primaria. Porque el tema Cuba, o sea, se viene a instalar al menos un par de meses, pero tranquilamente. No va a haber ninguna resolución rápida, va a haber puras luces, puras sombras, así entremezcladas. Pasa con el tema Cuba que a mí me pasa, por ejemplo, yo me declaro un defensor de la revolución. Análogo total. Sí, pues soy defensor de la revolución porque en realidad uno puede mirar en perspectiva histórica y decir, bueno, el año 59, la década del 60, el 70, el embargo, pero es un tema que naturalmente está, lo de Cuba, tal como dice Alberto, es una anomalía. No responde en este minuto a ningún patrón. No responde a algo que tenga que ver con una discusión, con una definición ideológica, no solo ni de futuro, ni de presente. Es una cosa imposible. Es imposible un bloqueo, es absurdo como estrategia, pero eficaz, pero también es tecnológicamente imposible pensar hoy en día en partido único. O sea, no tiene que ver la contraposición socialismo, democracia liberal, está rota, está muerta. Entonces, el problema de aquello, de ese segundo tópico, de cómo uno puede mirar a Cuba y por lo tanto plantear todas las oscuridades que se van a ver en este minuto, es decir, efectivamente, no es la oposición, es la gente, es el pueblo. ¿Serán acaso financiados por la CIA los que están pidiendo mayor acceso a Internet, mayor acceso a ciertas libertades? Indudablemente que no. ¿Implica eso que entonces el gobierno tiene que sencillamente abrir para que, entonces la gente se exprese? Tampoco es posible, porque efectivamente los intereses norteamericanos y de otros sectores también están encima. El punto es que esa discusión, que tiene en sí mismo mérito, es poderosa, es interesante, uno puede meterse y conversar un par de horas de eso, y por supuesto que es relevante para la vida de millones de personas que viven en Cuba y otros más, es una discusión que en términos de futuro no tiene nada que hacer. Y por eso, y este es mi tercer punto, por eso el tema instalado en la agenda política es un tema idiota, que tiene efecto. Cuando Matías del Río se toma el pecho, cual dueño de Gasco, antes de empezar el programa, en una cosa que se filtra hoy día, que no es nada del otro mundo, diciendo, ojalá que Cuba pueda ser, podamos preguntar sobre Cuba con suficiente potencia e intensidad, eso es una reflexión imbécil, es una reflexión tonta, porque supone que lo que está sucediendo Bueno, en pero si Cuba, lo elegimos Fredo cuando fuimos bueno, efectivamente lo yo dijimos lo Fredo. postulé para Fredo y ganó Fredo porque, bueno, Pero hay que decir, era bueno. a despecho de Matías del Río, que otros con menos simplonería que lo que hace muchas veces Matías, también caen en este juego de suponer que la definición sobre lo que pasa en Cuba es de verdad una definición relevante que cualquier candidato presidencial debiera hacer para entender cómo se va a mover en el mundo actual. Eso es lo tonto. Ahora, termino con esto. Tonto o no, afecta. Porque finalmente lo que sí se cuela ahí es una discusión en la cual sí sectores muy conservadores han sido muy hábiles que establecer, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, a propósito de lo que pasó en España y lo que va a pasar en el continente, que es la definición comunismo-libertad. Y cuando efectivamente sectores conservadores y en alianzas mucho más amplias logran instalar ese eje, para un candidato como Daniel Jadwe es una bomba en la mitad de la pieza, y la pregunta es si va a tener la capacidad y la habilidad para convivir con esta complejidad, con esta, insisto, distinción que puede ser muy tonta, pero que le afecta porque logra abrirle a otros la posibilidad de ser los adalides de la libertad y no las izquierdas como siempre quieren ser. Y eso es un tema. Sería tonto si el Partido Comunista no sacara una declaración de apoyo a Díaz-Canel, ¿no?
que lo instala en la misma posición de Piñera en los primeros días del estallido, ¿no? Estoy Hay de un acuerdo. enemigo, el imperialismo norteamericano, el bloqueo, acá había un enemigo poderoso, invisible, probablemente agentes castrochavistas, y siempre hay otro que es Y acusando responsable de esto. Es decir, delincuentes. Se oye, dijo lo mismo que Piñera. Dijo lo mismo que Piñera. Mm. Dijo que eran delincuentes. exactamente. Entonces, claro, Jadwe, si fuera Jadwe, Daniel Jadwe, y da lo mismo su partido, su militancia, pero es un militante comunista, entonces tiene que hacerse cargo de cargar con el siglo XX. En el fondo, eso es lo que está tensionado acá en la matriz del siglo XX, el eje izquierda-derecha, las definiciones de ese minuto, que un momento en que ese mundo se definía claramente ahí, tenía esos argumentos y a mucha gente le hacían sentido, y hoy día dejan de hacer sentido. Hoy día suenan tontos y tan tontos y ridículos como Matías del Río. ¿Ah? Porque se potencian. Son exactamente lo mismo, responden a la misma dinámica. O sea, la mala noticia es para el país. ¿Ah? Porque vamos a seguir muy probablemente en este fin de ciclo que va a ser más largo, de que la duración del gobierno de Piñera, el deterioro, digo, la descomposición del juego y del sistema político, en eso, y tú lo puedes ver hoy día. Es decir, cuando Boric hace un matiz con Jaude en el debate respecto de Cuba, ¿no? Y además se pone encima a China y dice también debemos condenar a China, aunque nos den la plata que nos den y sea lo que sea, es un punto ético ahí que es súper importante en una campaña, y hoy día Jaude no le contesta anoche, le contesta hoy día, ¿no? Le dice lamento que Boric esté cayendo en este juego, cuando él además es responsable de los presos de la revuelta. Se está doblando la apuesta. Lo que desde el punto de vista de la estrategia electoral uno podría decir, ya, Boric alcanzó a Jaude y Jaude se dio cuenta y ahora le va a pegar en el voto de izquierda donde más le duele, que a ver, creen que le duele y polariza. Sí, perfecto, pero están condenándose a que esa alianza de gobierno, si es que llegan a ganar el gobierno, dure 3 meses. Es decir, o menos, durante la campaña, porque la regla del poder, que Alberto expresa en su libro, ¿no? La unidad monolítica del grupo ya no existe. No es posible en este tiempo. No es posible en este hábitat, en la casa de vidrio, en el siglo XXI, en las redes sociales, en la ética de las convicciones. No, no es posible. Alberto, Entonces, eso es lo que está demostrando, gane quien gane, estamos condenados a la decadencia política por el siguiente periodo presidencial. También me gustaría ahondar después en eso. Alberto, respecto, te lo quiero preguntar porque además yo creo que tú tienes una enorme capacidad y además has estado un poco en esa situación expuesto, digamos, de saber cuándo a veces es útil que estar en el centro y cuándo a veces es útil estar en el segundo plano. Hay una cosa que con Daniel Jaude sí ha pasado en las últimas semanas y en esta campaña primaria, es que ha logrado concentrar la atención en torno a él, a favor o en contra. En general, él es tendencia, no lo digo solo en Twitter, es tendencia. Y Boric, más bien lo que ha logrado es instalar la lógica de que yo no soy él, entonces soy la versión más suave, soy la versión más amable, soy la versión más deconstruida y todo. Pero la energía sigue pasando fuertemente por Jaude. Ahora, con lo de Cuba, con los rounds durísimos que se dio ayer con la Mónica Pérez, con la Jimena Rincón, no, la Mónica Rincón también, en fin, con el propio Matías del Río, etcétera. ¿Cómo tú evaluáis? ¿Tenías una evaluación de Sí. estos dos actores jugando? O sea, yo creo que la forma en que está siendo protagonista Jadwe es un error. O sea, la modulación es la clave del proceso de conflictividad también. Porque si no, o sea, imagínense que ustedes se han fijado que hay muchos grupos de rock así duro, de metal, que parten, por ejemplo, muy frecuentemente con música símil o directamente con música de Bach. Entonces, Sí. y parten con un barroco y de repente, porque Bach efectivamente tiene un parentesco para allá, entonces, y salen por allá. Bueno, hacen eso porque la modulación es la clave de la intensidad. Si tú partes pegándole al tarro, ¿ya? El tarro no tiene ninguna gracia. Si tú muestras que el tarro es la derivación de una sonoridad previa, eso tiene gracia. Daniel Jadwe ha apostado demasiado a ciertos elementos de radicalidad, incluso temática. O sea,
Yo nunca había escuchado en Chile un argumento decrecionista. Nunca. Ningún candidato presidencial yo había escuchado que dijera que el crecimiento era en sí mismo un problema. O sea, estoy hablando de que Magnífico. McNiff, claro, o sea, gente del mundo intelectual, con una mirada súper ancha y profunda, y que no está buscando votos, está buscando otra cosa. Bien, pero un candidato que está liderando, ¿ya? Que va y dice decrecionismo. Un argumento que lo dice además de una manera medio confusa, o sea, no sirve mucho, pero el que lo entiende, sobre todo si es pobre, dice, yo, a ver, a mí no me pasen eso. Aquí me están diciendo que el ejemplo a seguir soy yo y no los ricos. O sea, que yo tengo que yo soy el ejemplo que tienen que seguir todos y tenemos que estar todos más o menos como yo. Ese es el infierno del argumento del socialismo, el infierno electoral. O sea, ha cometido todos los errores que uno se puede imaginar. En la tele, cuando tú vas a un debate, tú eliges el rival. Hay un rival, no pueden haber cuatro. O sea, tú no puedes enfrentarte a todos. Le concederás el punto a uno que te cae no tan mal, le concederás el punto al otro, pero te vas a enfrentar con uno. No te puedes enfrentar con todo. Entonces, pondrás la mala cara, pondrás esto, pondrás lo otro, pero no te vas a enfrentar con todo. Tienes que dejar que el golpe que vayas a dar, el golpe que vayas a dar a un periodista sea muy bien dado y que nadie diga, este está peleando con todo, porque si tú estás peleando con todo, significa, para cualquier persona, esto es como el chiste, que vas contra el tránsito. ¿Ya? O sea, cuando tú te paras frente a la carretera y dices, oye, pero si están todos yendo contra el tránsito, bueno, es evidente que el problema está en otro lado. Entonces, se ha equivocado y para peor viene esta situación de Cuba que es infernal y que efectivamente vuelve a plantear un escenario de Chilezuela. Un escenario de Chilezuela con muy pocas probabilidades de éxito desde el punto de vista de lo masivo, de la penetración, en fin, porque Venezuela sí tenía un sentido de época y Cuba no lo tiene. ¿Ya? Y esto no tiene nada que ver con valorar o no valorar la revolución cubana, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con una cosa que es obvia. O sea, es obvio que Cuba, eh, tal y como Japón, ya no es la isla que representa al imperio norteamericano en Asia, ¿no? Y Japón también es una antiguaya desde el punto de vista político, por supuesto una antiguaya millonaria y con recursos, y bueno, fantástico, ¿no? Si eso no implica, ¿ya? No estamos hablando de plata, estamos hablando de peso político. Cuba fue el país pobre políticamente más pesado de la historia, con una capacidad de desarrollo político sobrenatural, ¿no? Con una influencia en el mundo gigantesca, con una capacidad de articular el tercer mundo, los no alineados, articularlo para en el fondo tenerlos asociados de alguna manera al segundo mundo. O sea, una serie de desarrollos estratégicos con incidencia específica para bien o para mal en todo el continente, pero en muchas otras partes. O sea, el, el editor más importante de la mitad del siglo en Europa, que era el dueño de los derechos de dos super éxitos, que era el doctor Chivago y de 100 años de soledad en todas sus traducciones, que era Feltrinelli, murió poniendo una bomba, ¿ya? Luego de haberse reunido 15 veces con Fidel Castro, luego de que la primera vez que se reunió consideró que Fidel Castro era poco menos que un papanata, a la 15ª vez estaba poniendo su fortuna, una cantidad de plata que era como equivalente a la que tiene Piñera, ¿ya? Estaba poniendo su fortuna a disposición del proyecto de crear una Cuba en el Mediterráneo, que tenía que ser la isla de Córcega, y él muere personalmente, este millonario, poniendo una bomba en un tendido de alta tensión, ¿ya? En Córcega, buscando esta revolución. O sea, ese es el nivel de influencia, ¿no? de Cuba. Entonces, para que uno entienda este escenario, creo que es importante comprender que efectivamente Jadwe se paró en un lugar muy equivocado en esta semana y no obstante, efectivamente la ha sido el centro. Boric ha ido a pescar. Y ha ido a pescar en la lógica de Vichy, en la lógica del chorreo, ¿ya? Solo que como este vaso
lo maneja Jadwe, ¿no? Y no los empresarios, lo que se le cae es harto, no es poquito. ¿Ya? Y se le va cayendo, y se le va cayendo porque nunca agranda el vaso. Le llegan más votos y no agranda el vaso. Entonces, los empresarios son súper astutos porque dicen, no, es que el chorreo, sí, pero el vaso lo van cambiando. Y cada vez más grande. Y chorrea menos. Ahora no. El chorreo entonces no es gigantesco y Boric ha ido agarrando. No creo que le alcance, en fin, pero Jadwe se decretó una derrota política importante, aunque gane, y sobre todo si gana, desde el punto de vista de prácticamente dejarse en prohibición la posibilidad de un triunfo político posterior. Y eso es muy, muy, muy llamativo en ese sentido. Efectivamente, a Boric le ha bastado con esconder su lado Sony, que lo tiene, ¿ya? Y mantenerlo bien reservado y efectivamente estar ahí aguantando, 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 porque al lado Yo, hay alguien que está bien templado. a propósito de la modulación que dice Alberto, yo creo que Boric, hay que reconocerlo, se ha pegado una modulación extraordinaria. O sea, Buenísima. entre el Boric que apareció entre gallo y medianoche como el candidato salvavidas al Frente Amplio porque por cumplir, al de hoy que está dando la pelea, yo creo que efectivamente no es fácil que le gane a Jadwe, pero hoy día es una opción que ocurra. No nos sorprenderíamos de un sorpaso, por así decirlo. Porque está un poco en el aire que se va acercando. Bueno, lograrlo, pero da lo mismo. Lo interesante es que logró un tono que a veces no se escucha con esas notas de estadista, que es una cuestión que es muy del Partido del Orden, pero que si uno lo saca de ese contexto es algo interesante, ¿no? Hablar igualizando cosas bastante complejas, hace bastante interesante. El tipo se presenta de una manera con un grosor político hasta ahora desconocido para mí, por lo menos, ¿no? Y ha sido una sorpresa, ¿no? Sí, El taller yo hoy día desperté pensando, yo que soy el anti ir a votar, dije, ¿y si voy a votar? ¿No? Así como casi en la duda existencial, ya no. deberías ir a votar para que la cosa nuestra terminara empatado. También. Entre la abstención forzada de mayor a distancia, así ponemos. Igual yo puedo ir a votar a Madrid. Se puede votar en. Pero en primaria sí, pues. Acuérdate. En primaria sí. Claro, en la convencional no se podía. Una buena excusa para ir a Madrid, nada más. Tú a Madrid, yo a Calama y Mirko a San Miguel. Está perfecto, pues. Y después vemos cuál fue. ¿Para dónde fue el 2-1? Si estuviera mi candidato ahí, yo iría. Porque 3-0 aquí no sale. 2-1. No, pues. aquí no sale 3-0. No, 2-1. Aquí no sale. No, 2-1, porque ya no está, eso está claro. Eso está más que claro. Fíjate que a mí me parece que yo suscribo, yo tengo una duda, yo suscribo lo que dice Macari respecto a la buena performance de Gabriel. Aunque siempre cuando uno mira los procesos políticos, en este caso en la izquierda, la pregunta para Gabriel Boric no es solamente la buena performance que puede dar electoralmente el día domingo, que por supuesto es importante, le da un envión, le permite que le quede, nunca es con alfombra roja, pero que le quede bien pavimentado el camino para una senaturía buena. Estoy pensando en caso que pierde, puede ganar, por supuesto. Una senaturía buena, incluso eventualmente en la metropolitana, lo cual le permite ya un anclamiento nacional interesante. Pero la duda con Boric es si todo este discurso le permite después una confluencia orgánica, porque eso también es importante si uno quiere efectivamente construir un proyecto y uno entiende que eso es lo que está haciendo, que asume este rol protagónico y este rol secundario y va a construir desde ese rol. Gabriel entiende que va de chico a grande y no lo resiente, que yo creo que es la gran habilidad que ha tenido en esta primaria, y va de chico a grande. Pero si después de la elección, insisto, perdiéndola, si la ganas es otra cosa, perdiéndola pero bien, logra armarse en alguna vez de lo que quiera armarse. Será un partido, será un movimiento, porque hasta ahora no ha podido. Y toda su historia corta, los últimos 5 o 6 años, ni siquiera los últimos 10, es de quiebres. O sea, quiebres. Y finalmente su único aliado es quien no está dentro de su partido y nunca ha estado, que es Giorgio. Pero expresa el espíritu, pero es que eso habla, el tipo tiene opción porque es el espíritu de época.
No estar en un lugar, en una orgánica, estar ahí permanente y todo eso es exactamente lo distinto. Y eso es lo que se premia, eso es lo que parece diferente, porque este es un tiempo de cambio. Claro, pero él no es independiente. Los viejos es haber militado 20 años en un partido y mantenerse en el mismo. Estoy- Eso es viejo ciclo. No, Nuevo ciclo es búsqueda. pero hagamos el punto, Macari, que es distinto, que uno va optando en dejar esas formas más antiguas, más añejas, porque busca lo nuevo, y otra cosa es que uno no es capaz de mantener su orgánica y se le fragmenta, y finalmente compañeros de ruta terminan siendo casi enemigos, como pasa hoy en día con Jorge Char. No. Es que ahí yo creo que eso tiene que ver con. Eso me sirve para entrar al tema que a mí realmente me interesa, que después de la primaria, sea cual sea el resultado en las dos primarias, lo que vamos a ver es la profundización de la crisis del sistema político de representación expresado en dos elementos centrales. Uno, la fragmentación, es decir, la incapacidad de construir proyectos unitarios a uno u otro lado. Incluyendo, si tú ves los 3 tercios, si gana Jadwe, que es lo más probable, vamos a 3 tercios, Jadwe, Yarna, Lavín, pongámoslo así, Jadwe, Yarna, Sichel, son 3 tercios, pero 3 tercios que van a estar fragmentados también. Adentro, que son incapaces de dar gobernabilidad. Lo que ha pasado esta semana demuestra que efectivamente el mundo de la izquierda, que uno podría decir, hoy están fortalecidos por Piñera, porque la derecha fue arrasada en las Hasta por elecciones y ahí. todo, liquidez. Entonces, el primer elemento central para nuestros auditores a considerar como parte del fin de ciclo, hasta que se complete el fin de ciclo, es decir, hasta que se verifique, ¿no?, el desplome institucional de todo, es ese. Y dos, ¿no?, la escasa legitimidad y gobernabilidad de los partidos, muy asociados a lo anterior, de los partidos, de los viejos, de los nuevos, de los grandes, de los chicos. Entonces, porque lo que la gente odia, el votante, son los partidos. ¿No? En eso no hay dos analistas que digan algo distinto. ¿Qué es lo que caga para la gente hoy día los partidos? Esa es la Sí, pero yo creo respuesta, que hay esa una... es la respuesta estándar. Entonces, este proceso de fragmentación, de volatilidad, ¿no?, hace imposible dar gobernanza, si esa es la pregunta. Entonces, porque todas nuestras discusiones siempre sobre quién va a ser y los atributos de esa persona, y no sobre las condiciones de gobernabilidad. Estoy de acuerdo. Porque Jadwe, todos lo expresan, pero Jadwe, el que tiene un programa, cuando dice, yo voy a hacer esto porque vamos a ganar el Congreso. Compadre, podéis ganar el Congreso a lo Bachelet, ganar el Senado y ganar en la Cámara de Diputados. Ya a los 3 meses tenéis fragmentado y dividido eso. Los que de teoría eran tuyos ya no son tuyos, porque esa es una condición de época, y eso corre para todos. Sí, no, yo creo que yo en eso estoy en desacuerdo, en el sentido de que para mí esto es mecánica newtoniana súper sencilla. O sea, y me tocó vivirlo en su momento primero para mal y después para bien. O sea, el, el escenario de primaria es un escenario que tiene la siguiente característica. Cuando parte el escenario de primaria está definido por las dinámicas de distribución de poder más convencionales, ¿ya? Pero la primaria es una aventura muy poco estructurada. Entonces, al final, la primaria empieza a ser una dinámica muy individual. Y en esa dinámica muy individual pasan dos cosas. Primero, que si hay dos candidatos, eh, eso es muy conveniente para el que va segundo, ¿ya? Porque la inercia hace que, a menos que el que vaya primero te saque la cresta, la inercia hace que tú naturalmente vayas ganando prestancia en la medida que te vas haciendo conocido. Como al final hay todo un proceso en el cual los canales se ven medio obligados el último mes a darte un espacio más o menos parecido, más o menos parecido. Yo tenía un décimo, por ejemplo, que la persona que me seguía en presencia. O sea, era muy poco, pero con ese poco ya permitía efectivamente tener algún nivel de presencia y con eso ya tú podías horadarle al primero. Yo cuando partí el primer mes vino el proceso de negociaciones de los movimientos, partidos dentro del Frente Amplio, qué sé yo, y yo quedé literalmente 13-0. 13-0, o sea, el movimiento que a mí me había convocado ya no me apoyaba porque los habían invitado generosamente a que no me apoyaran. Estaban obligados a apoyarme porque me habían hecho toda la faramalla, pero en realidad no.
Entonces, 12-1, no sea así, 12-1. no, 13-0, 13-0. Y los que después llegaron tampoco querían y no quisieron nunca, pero estaban medio obligados porque era medio impresentable, no sé, pues estar en el mismo paquete que el Partido Liberal, o sea, tenían problemas estructurales entonces era lógico. ¿Ya? Eh, Me acuerdo unas conversaciones en el Partido de Igualdad bien duras al respecto. ¿Ya? Y bueno, pero eso, yo me acuerdo de haber llegado a la casa de la Claudia y me dice, ¿y cómo vamos? Vamos 13-0. Ganando, ganando. Entonces me dice, No. no, me dijo, entendió rápidamente, me dijo, se ve súper bien. Entonces le digo, sí, pero hay una parte que es buena. Y es que de aquí a un mes, porque todavía faltaba tiempo, de aquí a un mes vamos a hacer 1 contra 1. Se olvida todo lo demás. Es 1 contra 1. Y si tú tienes las habilidades que tiene Boric para la tele, que Jadwe no las tiene. Jadwe es intenso, es un buen político, pero no es un tipo televisivamente que maneje también el código. Boric es un animal televisivo fuerte, es un F-16 en eso, y aquí ha sabido usar el F-16 solamente para volar la zona y jugar. Y ha sido exitoso. Ahora, imaginarse, o sea, estaba lleno de gente que se imaginaba que efectivamente en algún momento yo podía alcanzar a la vea. Y eso era imposible, eso era estructuralmente imposible. Pero existía, y ahora está lleno de gente que se puede imaginar que Boric puede alcanzar. No, la verdad es que no. Y efectivamente lo que dice Darío es cierto. Gabriel no tiene las capacidades, no va a llegar a ser presidente de Chile. No vaya, a menos que pasen 20 años y cambie radicalmente la situación. Pero esto está todo está encaminado con un diseño muy bien cuidado, porque efectivamente aquí la siguiente elección, todos sabemos a quién le toca, porque ya tiene los años, ¿ya? Gabriel ya tuvo su oportunidad, la perdió, lo hizo bien, lo felicitamos, lo queremos. Tenía todo ¿Ya? lo que se necesitaba. La Bea, ya nos deshicimos de ella, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a el número que está puesto, está prescrito en el libro de historia, según cree su propio protagonista. Para pedirles un último comentario, si es pertinente, sobre Jadwe, porque hablábamos sobre Boric. En el caso de Jadwe yo tengo una duda, y lo he planteado a lo largo del tiempo, ya hace más de un año en este podcast, que bueno, igual hay una cosa que ha ido teniendo Daniel, es que efectivamente ha ido saltando las vallas que se le han ido poniendo y no sé, pues, y cuando llegó al 10%, uno decía, yo ya llegó, no sé, al 18, al 20, no tengo idea, por ahí. En fin. Que me pasa lo siguiente, ¿no será que haya de verdad una estrategia instalada? Por ejemplo, ayer en el debate, me imagino que Alberto tú no lo has visto, pero has sabido las implicancias, fue especialmente duro, o sea, sacó la metralleta, efectivamente ametralló a 3 de los periodistas, y partió además con la Mónica Pérez, que desde mi perspectiva será discutible. Yo no, particularmente, no me pareció ni especialmente agresiva, o sea, no es Matías del Río. Y además, lo voy a decir así, con todos los pasivos que él sabe que tiene, hay que tener siempre ojos si uno es hombre y te vaya a enfrentar a una periodista mujer, ya le pasó una vez con la Montserrat Álvarez, le ha pasado con varias. Tiene ahí unos pasivos grandes. Entendemos que está alertado, entendemos que sabe que lo enojona es su problema, que ya, toda la cosa que sabemos. Y lo hizo, no sé si exprofeso, pese a que con Gabriel ni siquiera se enfrancó con él. De hecho, a Gabriel lo esperó para hoy día en la mañana sacarle la chucha, no anoche. Anoche fue amistad y 12 horas después le sacó la chucha, que es lo que hizo hoy día en la mañana. Ya declaración de guerra así total, digo, en este contexto. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no será que está diseñado, que está pensado y que decidió ayer ser el más desagradable de nuevo, again, porque prefirió que toda la energía estuviera concentrada en torno a él? Y que entiende que eso es lo que tiene que hacer en esta última semana para asegurar lo que tiene, no necesita ganar ni un voto más, pero necesita que ninguno de sus votantes se quede en casa, necesita que Alberto Mayor vaya a Madrid, necesita que Darío Quiroga vaya a Calama y necesita que Mirko le dé paja y no vaya a votar para que poder ganar esta primaria. Y al día siguiente de la primaria, en una de esas, tenemos a un paisano simpático, deconstruido, amigo de las mujeres, etc. ¿Podrá haber algo de eso o será que en realidad es Sony y lo traiciona su temperamento? Esa es la gran pregunta que yo me hago. No sé si podemos responderla acá, pero es la que me hago.
Dudo. No, yo creo que, a ver, como se trata de un candidato, hay muchos elementos o atributos que tienen que ver con su personalidad, con lo que él provoca. Bueno, es el líder supremo, tiene todas las características de ese imaginario, ¿no? El líder de la Europa del Este, ¿no? Aquel que no se equivoca, no comete errores. ¿Ah? Entonces, nada, ninguno de sus partidarios va a reconocer ninguna crítica a él como aceptable o a considerar. Simplemente un ataque que viene del fascismo. ¿No? Hay una característica de eso muy clara. Cualquier ataque para mí es anticomunismo y eres la derecha, estás con el enemigo. La Guerra Fría, bipolar. Eso por un lado. Pero por otra, justamente esa misma característica llevaba a la campaña, ¿no? Que dirigía, que es el candidato de un partido que es dirigido por un personaje del siglo XX, que es Guillermo Tellier, ¿no? Y aquí cito de nuevo a mi amigo, a mi compadre Camilo Férez, ¿no? Que escribe, ¿no será esto una estrategia, ¿no? De Tellier para hegemonizar la izquierda? Es decir, lo que están castigando es todo intento de eh, sumar fuerza en el sentido tradicional, ¿ah? En el ir a buscar votos al centro o siglas de partido en otros lados. Simplemente se trata de quién domina la tribu, ¿ah? Quién manda en la tribu, independiente del resultado final. ¿Ah? Podemos ganar la raja, pero si perdemos no hay problema en la presidencial, ¿ah? Porque se trata del asunto, se trata de la cuestión del poder. ¿Ah? Y estamos acumulando fuerza, que es la cuestión central de cualquier dinámica de construcción política en la izquierda organizada y particularmente en el Partido Comunista. Son cuestiones súper interesantes. ¿Ah? Y por lo tanto vamos a liderar, ¿ah? Esto del tamaño que sea, más grande o más pequeño, pero vamos a liderar esto. Y por lo tanto no queremos gente que esté en otro tono y por eso que salen a criticar a Boric por su estrategia de ir a Narváez o a otros sectores. No, 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 el límite está acá, dicen ellos. No, acá somos los campeones. ¿Habrá sido que el paso por la nueva mayoría en el gobierno de Bachelet les hizo ver que la comodidad de los ministros y de los parlamentarios era inversamente proporcional a la fuerza en el mundo social y ahí estaba realmente el poder? Son preguntas para las que no tenemos respuestas definitivas. Sí, mira, yo creo que es súper interesante examinar esa hipótesis. A ver, a mi juicio, Jadwe está en una situación que más allá de ese análisis más profundo, está en una situación muy típica de los candidatos que no han encontrado el tono. Yo esto lo hablé muchas veces con la Bea. La Bea le estaba yendo súper bien y me decía, yo estoy, sin embargo, súper agotada porque me doy cuenta que no encuentro el tono. No encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, no encuentro, y todo el rato estoy en eso. Entonces, es muy difícil encontrar el tono. Es muy difícil saber cuál es tu tono, porque tu tono tiene que representar la estructura de tus votantes, tiene que representar la estructura de tus pactos, tiene que representar un conjunto de situaciones externas. Y para Daniel le ha costado a tal punto que entonces se desprende lo que peor que puede ocurrir en esto, seamos honestos, que es la autenticidad. O sea, aparece Daniel Jadwe. ¿Ya? Entonces, cuando yo sí vi el debate, cuando Mónica Pérez le dice, Mayor le hace la pregunta, no duerme, no Freddy está Turbina, ya lo hemos dicho ya. cuando empepado. Mónica Pérez le hace la pregunta, él ya en la pregunta está poniéndole cara. Ya está en modo Kramer, ¿ya? Enojado. Entonces está ahí poniendo cara así como, ya sé para dónde va. Mardita o roedor. Ya sé para dónde va. Entonces, está todo el rato en eso porque no puede salir de ahí. Ahora, yo creo que efectivamente la estrategia del Partido Comunista es súper clara. La estrategia del Partido Comunista es, se crece todo lo que se pueda crecer sin sacrificar nunca el crecimiento orgánico. No. Y eso, guste o no guste, sea súper poco electoral y todo, en términos políticos es una decisión muy inteligente, muy decepcionante, horrible para el candidato. Para el candidato eso es el infierno, porque significa que tu comando puede tener una oportunidad de oro en la mano, por ejemplo, pegarle a Cuba, y no lo va a hacer. Y no puede hacerlo. Y no lo debe hacer. Y no tiene opción de hacerlo.
puede tener todas las ganas del mundo de buscar un nombre dentro de la playa de estrellas que hay en el mundo de la izquierda, un nombre que le parezca que sea una buena dupla para salir en la pantalla, y mira para el lado, mira el partido y le dicen, no, Pero miren, vamos aquí más allá, démosle algo, porque yo siempre, no siendo comunista, y mucha gente lo sabe, sí, sí, soy leninista. Y creo, y me interesa ese mundo, en la medida, o sea, soy leninista, soy un lector asiduo, o era, o de comprender la dinámica del poder de Lenin, Oh, ¿no? Mirko, Y eras hay casi algo, Lenin. y hay algo de admirable en quien, por lo menos, al menos sigue una estrategia, y algo que sí hace el partido, funciona con estrategia. Ya, y entonces puede haber un análisis más grande que yo en este caso compartiría, es que quien gobierna en este escenario pierde poder. Ganar el gobierno significa perder poder. Sí. Eso le significó a la nueva mayoría del gobierno de Bachelet. ¿Ganaron o perdieron poder? Perdieron poder Perdieron. tanto que la derecha quedó con la mejor opción de ser gobierno al día siguiente. La derecha ganó el gobierno, ¿no? Y ganó o perdió poder, como nunca en Perdió, la tío historia. Mirko. Cerró el ciclo neoliberal, ¿no? ¿Y dónde está el poder ahora? ¿Dónde está el poder ahora? Respuesta rápida, Darío, pequeño saltamonte. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿No? es donde está el piloto, hay un Sí, estaba monoplástico. ahí, pero ¿dónde entró? ¿Dónde entró el poder? A la convención, pues. El poder de diseñar el Chile de los próximos años, ¿no? Y entonces, si yo gano el gobierno, y resulta que por ese ganar el gobierno pierdo el poder real, que es cercar la convención, que es influir en la convención, que es ser un actor clave del diseño institucional, de los próximos años. ¿Dónde voy a estar? Mm. Bueno, y Porque el ahí PC no es un está, partido burócrata, se puede burocratizar no, necesariamente. Entonces, pues decir, oye, juntemos mucha fuerza, tengamos real poder siendo una oposición poderosa a quien sea, a Yasna, a Lavín, a la que y mantengamos nuestro objetivo estratégico. ¿El estratégico cuál es? La incidencia en el diseño institucional, pues. En el fondo Claro, es un razonamiento de los Jaime Guzmán, que era el otro gran lector de Lenin. sí, sí. Sí, claro, pero no, el gran tema es que, a ver, tú planteas el tema que a mí más me interesa esta semana. En realidad hemos hablado mucho de la primaria y en realidad yo creo que el tema más importante de la semana ha sido la convención. Pero, ojo, en la convención, el jugador de la cancha, el jugador de la cancha no está en la convención. O sea, objetivamente, la gran estructura de poder que se ha revelado en la convención ha sido RD. O sea, RD ha tenido la capacidad de instalar un vicepresidente ejecutivo en la práctica. O sea, esto es, y perdonen, pero es así, es la película sobre, vicepresidente. sí, sobre Dick Cheney, de Vice, el vicepresidente, es lo mismo. O sea, el vicepresidente, el que te está llevando el poder ejecutivo de la convención, por decirlo así. Eh, y en ese contexto se da que luego se define esta playa de nombres. eh, la vicepresidencia, además, si le tocaba a un varón, ¿ya?, de apellido italiano, tenía que ser Ática. O sea, era lo lógico, ¿no? Pero no. ¿Ya? Pero no, po. No, po. Entró el jugador que había entrado a la cancha hace 15, 20 meses, ¿ya? Y se llevó al que diseñó el plebiscito de entrada, la Asamblea Constituyente, el plebiscito de salida. Eh, y listo. Entonces, allí efectivamente se revela cómo Ahora, cuál es el problema? El problema es que efectivamente no hay en la convención, ni afuera de la convención, ni manejando la convención, no hay ningún Jaime Guzmán.
¿ya? Ustedes me dirán que A bueno, Fernando Atria le gustaría hacerlo, pero claro, no llega, no llega porque no llega con el proyecto de síntesis. mira, pero para observar al PC, el PC es quien tiene la posición más radical dentro de la convención, no es la lista del pueblo. El PC es quien está levantando la tesis de objetar los 2 tercios. Sí. Alguna gente de la lista del pueblo, como Manuel Boldansky, ya se allanó a los 2 tercios y dijo, oye, es feo, pero ya estamos, ¿no? Aquí está, entonces, ¿por qué el PC orgánicamente está promoviendo el impugnar los 2 tercios? Porque está construyendo el poder del veto, po, weón. Y el problema de la ruptura, ¿Ah? está en la lógica de la ruptura. Ellos dicen, claro, nosotros vamos a poner los límites del nuevo orden institucional. Y para eso, ganar el gobierno puede ser contraproducente. Porque quien gana el gobierno finalmente se le termina dando vuelta a la tortilla desde el punto de vista del poder cultural, ¿ah? De la hegemonía del sentido común. ¿No? Para la derecha, ¿ah? O sea, si gana Jaude, la derecha se va a fortalecer, los medios de la derecha, el discurso de la derecha, en el juego, ¿ah? En la tensión, en la polaridad, como venimos jugando en este juego de polaridad, de gobiernos de izquierda, de derecha, de izquierda, de izquierda, de derecha, y va cada vez una expresión más, ¿verdad? El que está en la oposición es que finalmente domina la escena cultural. Sí. ¿No? Mm. No, la Porque derecha parte del fin ama a del ciclo Jadwe. son gobiernos débiles, son gobiernos débiles. No, la derecha no tiene la capacidad táctica de decir, oye, esta es una tremenda oportunidad. La derecha chilena es temerosa, ¿ah? La temen, esto no lo ven así. Pues en la No, práctica ocurre. pero yo creo que ya la derecha chilena en los últimos años no ha sido poco innovadora y muy copiona. Y la experiencia de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, yo creo que les ha marcado un camino. Ellos sienten que esta oportunidad Radicalidad. es gigantesca, es gigantesca. O sea, la oportunidad de mantener al derechismo temeroso de Jadwe y a la derecha partidaria, a los líderes de la derecha, enamorados de citar a Jadwe para todas las cosas, yo creo que para ellos es una maravilla, porque entienden que en ese juego, cuando llega el último día, en el último aliento, con el país radicalizado hacia la izquierda, igual la derecha crece. Y eso es lo que ellos están buscando. Lo que pasa es que eh, ese escenario ha permitido, ha procurado también que surja una visión desde el centro distinta. Ahora, a mí me llama la atención todo el movimiento político que ha habido en torno a una cosa que yo no entiendo de verdad por qué existe. Capaz que esté equivocado, pero yo de verdad no entiendo por qué hay tanto énfasis en supuestamente imaginarse que cuando uno ataca votaciones, o sea, figuras emblemáticas o supuestamente emblemáticas, o figuras del Partido Socialista, como que le roba el fuego a los dioses. ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? O sea, yo no entiendo por qué se están repartiendo un partido que si fue un partido bisagra en la negociación, tenía que ver mucho más con las dinámicas propias de la historia reciente, con las presidencias de la República de Bachelet y Lagos previamente, con esas dinámicas del siglo XXI, que con el hecho mismo de que el partido realmente sea un partido bisagra. O sea, querer jugar ese juego es medio absurdo. En ese sentido, creo que la tesis del Partido Comunista es más inteligente que la tesis de querer ir a pararse en el lugar del Partido Socialista para desde allí administrar el sistema. Yo creo que eso es absurdo. Mm. O sea, en Ahora, ese sentido, la tesis de Jasna Proboste es una tesis mucho más inteligente porque en el fondo ella no está apostando a la posición política, no está apostando a si ella está a 20 centímetros de la DC más a la izquierda y a 40 más a la derecha del Partido Socialista o del Partido Comunista. No está pensando en eso. mm, mm. Yo creo que y Sí. eso es un error, creo yo. Me acaban de mandar un WhatsApp, pero por problemas de agenda, el candidato Daniel Jaude se bajó del debate del desconcierto, además rechazó por la misma razón la invitación de las radios para debatir con Boris mañana, Obvio. Iberoamerican Radio, todas las radios Sí. de No, porque la Grupo Iberoamerican, estrategia, ADN, Imagina Futuro Concierto, sí, la estrategia con de, Matamala y sí, la estrategia de todos los Daniel amigos. con lo de hoy día en la mañana ya cierra, digamos, la posibilidad de otro encuentro físico con Boric. Efectivamente, la agenda en los próximos 4 días es pegarle, mantener a raya, es decirle lo que no le puede decir
frente a frente, porque si no pierde la fraternidad que también era necesaria. Claro. Creo que eso está súper claro. Oye, solo para cerrar un poco el punto que plantea Alberto, yo, a diferencia de ustedes, estoy más mirando, creo que todavía hay que ver algunas señales. Me parece que hay algunas señales igual de encuentro en la convención del Frente Amplio, comillas, RD, porque además eso daba una discusión en sí misma. El Frente Amplio es básicamente revolución democrática. No hay otros actores que sean capaces de poner agenda, ¿ya? De hecho, hay que tener ojo con eso, porque eso puede ser incluso una cosa positiva. Yo creo que es parte de las razones del éxito de los últimos meses del Frente Amplio, como revival que tuvo, es porque en realidad hay un socio controlador. No digo que sea el único, no digo que solo esté Giorgio y sus amigos. Hay otros que piensan distinto, pero que saben que hay un socio que tiene el 51% de las acciones del directorio. Y eso le da estabilidad. Fíjate que eso le da estabilidad. A uno le podrá gustar o no, pero eso es. Y por lo tanto, eso hace que el Frente Amplio en su conjunto, que además tiene, y aquí ojo, con la mirada a 30 años plazo, es un poco lo que pasaba en los primeros años del retorno a la democracia, donde en realidad la política la hacían algunos actores políticos, pero había todavía una base militante buenista, militantes de la DC, que leían a Maritain, militantes del Partido Socialista, que pensaban en la Revolución Mundial y todo, y que siguieron durante no solo años, décadas, siendo parte de esos partidos. Digamos, con mirada, para ser educado, una manga giles, que siempre es tengo, necesario. tengo muchos amigos en esa manga de giles, así que no los trataría de sí a esa manga de giles, porque son mis amigos. Pero hay mucha gente que va a apoyar al Frente Amplio porque entiende que es parte de una izquierda más renovada, en fin, impugnadora, etcétera, pero que en realidad tiene un socio controlador que está clarito. Mi general Pinochet hablaba de los tontos útiles. Ya te pusiste, ya. Con respeto, ya te he insistido. Bueno, creo que el Frente Amplio, con el Partido Comunista y con el Partido Socialista, o lo que hay del Partido Socialista en la convención, hay una cierta articulación que uno ve en algunas cosas y que eventualmente puede generar un constructo paralelo a lo que pasa en la discusión presidencial, en la Paula Narváez, etcétera, en esa chimuchina, y que puede construir algo. Es lo poco que yo alcanzo a ver, pero creo que hay que darle tiempo para ver si efectivamente la Convención Constitucional termina siendo el espacio en probeta de las articulaciones políticas del futuro, o se queda en construir un futuro más allá de la articulación política chica. Yo creo que eso es una... A propósito de enojado y de enojado, la que está muy enojada es la Paula Narváez. Me contaban hoy día que es muy probable que en los próximos días haga una jugada en solitario, como apoyar a Boric o antes o después de la primaria, y dejar a su partido y a toda la unidad constituyente pagando porque se ha sentido... Paula, Bueno. Paula, bienvenida al cementerio zombie, pues cabrita. ¿Y no te gusta ser el candidata socialista y la militante responsable y todo? Le digo, es burócrata, nomás si es burócrata internacional la señora, ¿no? Las opiniones Con respeto lo digo, con respeto lo digo, ¿no? Las opiniones vertidas o desparramadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Ya de Mirko Macari. Nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos y yo quiero pedir... pero dale, si estamos conversando, dale, Alberto. No, por supuesto, Oye, hablemos algo de la derecha, weón. Hablemos algo de lo primero de la derecha. Pero antes, solo antes, tenemos seminario. Ustedes saben, 22, 23, 24 de julio, no falta nada por semana. Cierto. Y está tan intensa la contingencia, convención, primaria, que aparece Yarna, que no sé qué, que nuestro próximo seminario es fútbol y poder. Sí, la cosa nostra contracíclica, en vez de hacer un análisis de las elecciones, vamos a hablar donde está el verdadero poder, que no es en las primarias, ni siquiera en la convención, sino que en el fútbol. Así que... 0,7% del PIB mundial. Eso es poder, miércoles. Ahí está. Pandemia, weón. Bolsonaro tiene la cagada, no importa. Se abren las canchas para que pichangueen. No importa. Así que... y ganó Italia en Europa y en América. Sí, pues. Argentina e Italia. Y Maradona, podríamos decir así, celebrando desde el cielo. Los dos títulos. Celebrando desde el infierno, obviamente. No hay respeto. Y los dos haciéndole imagínate a los locales. Sí, pues. Imagínense cómo se aburriría Maradona en el cielo, que falta de respeto.
O tendría ¿Dónde la está media la jarana. entretención? O tendría la ¿Dónde media está la jarana. noche? ¿Dónde está el desorden? ¿Dónde está la droga? En el infierno, po. Mira, Está claro. fútbol y poder. Y yo les quiero decir lo siguiente, porque ustedes pueden inscribirse directamente, ya están en este instante abiertas ya las inscripciones en la web seminarios.lacosanostra.cl, pueden inscribirse en seminario o pueden inscribirse en la membresía y por un precio mucho más módico ser parte de todos los seminarios y cuestiones que se nos ocurren, que son varias, y además podrían recibir... Vamos a analizar en mediano plazo las elecciones. Vamos a hacer un seminario de análisis de la Por presidencial entrando a supuesto, la carrera en agosto, ¿no? por supuesto, sí. No, y es probable Que que ya en para agosto se todos... inscriben las candidaturas y ya es hora de... Sí. Sí. Ustedes no lo saben, ¿eh? Pero es probable que haya una jornada exclusiva, cortita, solo con la membresía de análisis postelectoral. Nosotros tres, solo para la membresía exclusivo. Todavía ustedes no lo saben, no han abierto su correo, tienen que Bonito. leerlo. Está bonito, ¿no? Y tenemos un caché para todos los... Mandamos a hacer los monitos dombitos. ¿Ah? Ya los mostramos la semana pasada, pero nos sobraron, los estoy contando, son como 40. Por lo tanto, los que de aquí hasta el seminario se inscriban en la membresía, aunque no les correspondería, van a recibir el monito Don Vito. Los 40 principales. Los 40 principales de Don Vito. Eso quería decir. Y lo último, antes de pedirles una mínima opinión respecto a la primera y la derecha, digamos algo, por favor, no lo excluyamos, es que íbamos a hacer hoy ¿cómo se llama esto? El sorteo de una cabeza de caballo entre todos los integrantes de la membresía que manden fotos de Don Vito, pero nos escribieron hoy día en la mañana algunos que todavía no lo recibían, porque los de Santiago lo terminan de recibir entre hoy y mañana. Entonces, vamos a hacer el sorteo la próxima semana, pero yo les quería mostrar a ustedes. Mira qué lindo. Mira, estas son algunas de las fotos que nos han llegado. Esto es una captura de pantalla nomás ahí del WhatsApp. Qué bonito, ¿no? Los Don Vito han enviado fotos. Así que nada, pues quería mostrarlo. No sé si ahí se va a ver. No, esa nada que ver. Ahí está la otra. Ahí está la otra. ¿Viste? Ahí la foto de Don Vito. Toda la gente recibiendo y nos envía fotos. Ya nos han llegado caleta. No sé qué ¿Qué hace era la Jado de foto? abajo. ¿Qué es lo que era esa otra foto? ¿Era Stalingrado? Sí, eso fue de un podcast anterior. Bueno, así que les quería mostrar. Agradecemos mucho a Y todas. abajo está Jadwe. Abajo está Jado, pero es porque es captura de pantalla del WhatsApp. No sé. Se metió Jado. Ah, esa foto cuando está en la OLP recibiendo instrucción militar, ¿o no? Esa es del armario. De la famosa foto del armario. Sí, Oye, igual está harto más joven. le andan duro, Daniel. Te mando mi solidaridad, Daniel. Es que mira, bueno, yo creo que, a ver, dos Lavín. cosas. No, espérate. Perdón. Espérate. Es que, a ver, dos cosas. Uno, este jueguito de sacar al pizarrón por Cuba, Venezuela, a la gente de izquierda, con solo decir la palabra izquierda, ¿ya? Y las violaciones de derechos humanos y todo, es tan absurdo como si, no sé, para la gente de derecha le dijeran cuando hay un problema racial en Estados Unidos, ¿ya? Y usted confía en el modelo norteamericano a pesar de las violaciones de los derechos humanos. Mm, Es así de estúpido. sí, Sin embargo, funciona. funciona. ¿Por qué digo esto? Porque las cosas estúpidas que están instaladas, o sea, las cosas estúpidas que están instaladas son normales y las cosas normales no se critican. Y para eso está el poder, para hacer normal las cosas absurdas. Algunas cosas absurdas. Y otras cosas absurdas que son absurdas, igual que las otras, pero que no son normales y no están entonces enmarcadas en la estructura de poder, entonces son un problema. El que no entiende este juego está fregado, se pone a llorar por los rincones, ¿ya? Y ese es el juego que no entendieron ni Paula Narváez ni Jimena Rincón. Jimena Rincón ya despotricó inútilmente a través de lo que ella pensaba que iba a ser un hit mediático. Ya lo hizo y no pasó nada. A nadie le importó. Y Hasta Paula fue a Narváez Chaín hará y lo que salió a los... encontrarle la razón. Bueno, imagínate. Fue a Chaín que terminó descapitalizado por completo. Valía mucho más antes de ser presidente del partido que ahora. Se fue a meter al lugar supuestamente más hondero de la actualidad, la mejor discoteca, que es la Convención Constituyente, y sin embargo él no pesa nada adentro, ¿ya? Y anda, cualquiera que anda ahí, ¿ya? Cualquiera sin el trabajo que este tipo ha hecho, ¿ya? Ahí pesa más.
Bueno, es una vida del terror. O sea, no olvidemos que hay 2 convencionales de la DC y el otro no está con él. Está con el Frente Amplio. O sea, entonces, entonces es brutal. Bueno, Paula Narváez, quiero entonces cerrar el tema Narváez con esto. Paula Narváez no entiende que esto ya está hecho y que la única forma inteligente de hacerlo es no hacer estupideces. Salir por la puerta ancha, entregar en un hermoso rito todos tus poderes, que no son muchos, pero hacer que todos crean que son muchos Allá, y que la gente amablemente diga que son muchos y ganarse un ministerio en una candidata que tiene una altísima probabilidad, según nuestra encuesta, de ganar. Y punto. Así de simple. Es sencillísimo, pero no. Está pensando estupideces, en fin. Respecto a la gente de la derecha, Hagamos una pasada. solo puedo decir que es como que hubiesen desperdiciado la primaria, ¿no? O sea, al final, bueno, la convención terminó de matarlos en el fondo. La convención terminó de matarlos porque toda la escena ocurre en otro lugar físico y en otro lugar político, donde efectivamente los únicos candidatos presidenciales que esto les viene de alguna manera bien son Javi y Boric. A los demás están sencillamente en problemas. La vida ha navegado, como lo ha hecho durante todo este tiempo, bastante razonablemente. Los políticos hacen las cosas razonablemente no porque ganen, sino porque hacen lo mejor que pueden. ¿Ya? Él no cometió la estupidez en el momento de mayor éxito de su nuera, no cometió la estupidez de ir a abrazarla. Asumió que era un riesgo y prefirió esperar y perder lo que se perdiera y no ganar lo que no se ganase y Probablemente esperar tenía información que el resto no tenía. probablemente. Y los Probablemente. medios nunca más se acordaron que Katy Barriga no era de Lavín, nada más, hay que decir, gentileza mediante. Exacto, exacto. Pero bueno, pero súper, o sea, está perfecto porque él construyó las condiciones para eso. Es la misma razón por la cual muy bien que no se enoje y no se ofusque Gabriel Boric cuando le preguntan por el TOC, porque objetivamente, perdonen que lo diga, pero el que planteó políticamente el tema del TOC fue él. Esto es lo mismo que la persona que en farándula vendió los derechos de su matrimonio y después se reclama porque sale en la tele su divorcio. Claro. O sea, no, si tú transformaste en político el tema del TOC, ahí está. Nosotros estamos, si ganara Boric, sería fantástico porque tendríamos la época TikTok. ¿Ya? Deja sacarnos de cámara. Hazte cargo solito de tu chiste, weón. No, si es obvio. Primero el tic y después el TOC. Entonces, pero bueno, pero Gabriel Mirko no va a manteniendo ganar, la así que no, compostura para no ser funado. pero no vamos a tener la época TikTok. Entonces termino con la derecha diciendo básicamente, efectivamente, Sichel hizo lo que tenía que hacer, razonablemente. La última semana ya se le perdió un poco la brújula. Lo mató bastante Kramer. Kramer. Le dio duro, muy brillantemente. El actor más importante de la escena contra Sichel fue Kramer. ¿Ya? Historia. Y listo, se acabó. Y pequeños detalles, la casa que le puso, así una cosa increíble. No, fantástica. Muy, muy, muy potente, pero los demás efectivamente candidatos no tuvieron significado alguno. O sea, al final Briones que se diseñó una cosa bombástica porque estaba Javiera Parada y qué sé yo. Nada, nada. Y tal cual, tal cual. Y bueno, y ni hablar de Desbordes, que es como uno de los grandes Oye, derrotados. Oye, Desborde igual es impresentable. Nosotros que conocemos esas dinámicas y sabemos lo que significa, que no es que sea una cosa televisiva, lo que contó Desborde el otro día, que bueno, ya
Desbordes tomó la decisión las últimas semanas de contar su derrota, ¿ya? O sea, de contar su derrota y llorar, llorar, llorar. Está bien, es una estrategia, digamos. Cuando cuenta esto de la Divina Comida, programa ultra relevante en política, quienes saben de marketing dicen lo mejor de lo mejor que te puede tocar es la Divina Comida, porque te da 15 puntos en un ambiente en que la cosa no puede funcionar mal, o sea, tenés que pasarte huevón para que no funcione mal. Pues bien, grabaron a Sichel, grabaron a Desbordes y grabaron a Briones en 3 programas que ya están grabados. Lavín declinó y solo emitieron el de Sichel hace un mes y medio, o sea, candidato total. Y se lució, mostró sus tatuajes, Chadwick, contó mi historia y toda la weá. Y entonces se empezó a Chadwick, preocupar que es bueno tener Desbordes. un padrino hábil. Claro, bueno. Y se preocupó Desbordes y llamó al canal, oye, ¿cuándo van a poner mi capítulo? Y lo van a poner como en agosto, cuando ya haya pasado el delirio de Briones, weón. O sea, si hay una demostración de que está muerto de poder, es esa. Así que el weón salió quejándose, no sé si con Freddy Stock, no sé con quién, lo vi hace un par de días atrás. Realmente tristísimo lo de Desbordes, pero así es. Lo dejaron fuera de la Divina Comida y a Sichel adentro. Care raja. A mí me pasó lo mismo una vez en todo caso, así que no me Sí, digáis pues. nada. Bueno, pero vos no estás en el Ministerio de Defensa, pues vos estés ahí tirándote No, la en obvio, Valencia, obvio, pues bueno, lo pasamos bien en la cosa nuestra. obvio, obvio. Sí, en Oye, fin. pero no, brutal. Pero la cosa es que la derecha ha sido con desbordes y ha sido bueno, y Sichel también, porque finalmente Sichel ha hecho dos formas distintas del mar de lágrimas, po. El mar de lágrimas del embaucador, así como, oye, estoy llorando. No, la ¿Ya? primaria de la derecha da un poco lo mismo. Lo que pasa con la derecha en la convención es lo interesante. Hay dos almas, yo de ahí hay dos líderes naturales del mundo del rechazo, la Marcela Cubillo y la Tere Marinovich, ¿no? Y entonces la tesis que prima en ese mundo, que es parte de la golpiza que ha sufrido producto del gobierno de Piñera, del desmantelamiento del modelo, la constitución, ¿no? En fin, lo hemos enumerado 18.000 veces, ¿no? Que terminan en una elección de constituyentes que se lleva todas sus expectativas de poder al tacho de la basura. Es que dejan una posición muy incómoda a los que a la gente de la derecha que quiere negociar, ¿ah? Que quiere abrirse, que quiere abrir juego. Pero para actuar como grupo no tienen capacidad de romper Mm. con eso. Vamos a ver si eso dura o se desarrolla más, pero básicamente la derecha está empezando un tránsito por el desierto largo, ¿ah? Por el desierto largo porque es cultural. Porque el mismo tránsito, si finalmente está muriendo, estamos en el fin del ciclo neoliberal en Chile y en el mundo. Están todos los presidentes del mundo pidiendo sociedades más inclusivas, integrales, de impuestos a los ricos, es decir, todo el set de recetas neoliberales y la discursividad conservadora, lo valórico, están completamente fuera. Y es el mismo mazazo en la cabeza que recibe la izquierda tras la caída del muro de Berlín, Es lo mismo, ¿no? es lo En mismo. eso en esto de Harari, ¿no? Este último gran relato, que es la democracia liberal y el neoliberalismo, vencedores del mundo unipolar, llegan a su fin. No, pero no hay relato que lo reemplace, no hay un grupo que hay que construirlo, no viene dado. De ninguna O parte, sea, ningún centro de poder. No viene dado desde el FMI, desde el consenso de Washington, desde el organismo multilateral. Entonces, es el fin final del siglo XX. Entonces lo que o sea, viene, lo que va a ser la viene, convención es nuevo. viene el G20 y el G7 siguiente, están los dos con la agenda principal en el impuesto a las grandes corporaciones. Y ese impuesto a las grandes corporaciones es grande. Estamos hablando de un impuesto al 15% de las rentas, tarifa plana en más de 30 países principales, y con la idea de que se proyecte rápidamente a muchos otros países. Y eventualmente hay una siguiente sugerencia que es sobre el 20. O sea, estamos hablando de eso como La impuesto derecha está como global. la derecha Sí, como está como impuesto global. el partido comunista del año 89. Sí, Es claro. exactamente la misma situación, ¿no? Viene una caminada por el desierto larga, y yo tuve
intercambio tuitero el fin de semana respecto al titular del Mercurio del día viernes, ¿no? Que era que la declaración de la Convención sobre la libertad de los presos de la revuelta no legitimaba la violencia. Bueno, ese titular es una buena noticia, expresa la desorientación del Mercurio, ¿no? Que es la desorientación de los grupos de la derecha orgánica, para articular discursos respecto a lo que viene, un discurso de defensa del castillo, de mala manera, están balbuceando cosas. Entonces el titular es forzado, y en vez de ir a criticarlo por inmoral, porque no es periodísticamente objetivo, y todas esas boludeces, apláudanlo como un síntoma del deterioro del poder e influencia del Mercurio. Usted es que ella sacó un voto para la presidencia de la convención. De eso estamos hablando. El Mercurio nos decía que el rechazo estaba cerca del 40% y saca el 20%. Entonces, vamos a lo central, por favor, ¿no? Porque hay una cantidad de tuiteros, bueno, Twitter, pero realmente estúpido en términos de poder. Deberíamos becarlos a todos para los seminarios, ¿no? O sea, no. No Pero la caben en derecha el Zoom. la derecha está golpeadísima. Y lo que vamos a seguir viendo es esa desorientación. No, o sea, lo de la derecha es realmente sorprendente. O sea, uno no imagina un momento de la historia de Chile donde la derecha esté más perdida, porque incluso en los momentos más difíciles, tú dices bien, efectivamente hay dos, o sea, hay una tesis dominante en la derecha en la Convención Constitucional, que es básicamente encerrarse, vamos a decirlo así, La encerrarse en trinchera, Vitacura. Claro, cavar una la trinchera trinchera de alrededor la de Primera Guerra Vitacura, Mundial. La guerra exactamente. trinchera, sí. Están Claro, en eso. sí, sí. Y no tiene ningún sentido. Efectivamente, había una alternativa que se hace difícil, yo no lo niego, pero que en el fondo hay una alternativa que es personajes tipo Hernán Larraín Mate, yendo a visitar a personajes Pato como Fernández. el Pato Fernández Chávez, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se juntan y ahí dicen, oye, pucha, vertebremos un poco para acá, un poco para allá, y tratemos de hacer alguna cosa. Eso, en otra época, en otro momento, la derecha habría puesto sus fichas a eso. Fíjate que yo tengo un colega acá que ha hecho cosas con nosotros en la Cosa Nostra, eh, que tiene entrevistas de empresarios chilenos en tres momentos. Antes del estallido, después del estallido y ahora. Los mismos empresarios. Y tú ves ese atrincheramiento que es una cosa absurda. O sea, ¿cuál es el sentido de meterte en esa trinchera y ver pasar literalmente, es como quedar parado, ¿ya?, en la línea del medio de una cancha de tenis y ver cómo te pasan las pelotas por el costado? O sea, entonces es completamente ridículo. Yo no entiendo lo que está haciendo la derecha. No hay ningún proyecto, lo que está haciendo Tere Marinovich, lo que está haciendo Marcela Cubillo, que uno pensaría que iban a lograr tener alguna capacidad de influencia Bueno, en temas, en lo que sea. la tienen, pero sin juego. Claro, pero no conduce a nada. No No, conduce a nada. Bueno, es cierto lo que dice Mirko, lo que refuerza Alberto, hay poco que mirar de la primaria de la derecha. Por supuesto, habrá que ver con morbo si en una de esas, Lavín ni siquiera alcanza a comprar boletos para su derrota en noviembre o diciembre, sino que lo compra adelantadamente, gentileza de Chadwick y sus amigos, en nombre de Sebastián Sichel. Lo que sí creo que hay que mirar en ambas primarias es la cantidad de votantes totales. Creo que ahí hay una mirada, sobre sí. todo en la primaria de la izquierda, entre Boric y Jaude, porque ahí no es que lo van a estar mirando desde la derecha, va a estar Jasna mirando, porque esa cantidad de votos, en el caso de la izquierda, es lo que te puede comprar un poquito más de... Recordémoslo a los auditores. Para la primaria del 2017, donde compitieron ustedes, el Frente Amplio llevó 400.000 votantes, ¿no? Un poquito menos, Sí, ya, por Un ahí. poquito menos, ya. pero un poquito menos. La derecha llevó 1.800.000. Sí.
de los cuales 800.000 fueron de Piñera. Exacto. Entonces, la magnitud fue casi 4 veces, ¿no? Ujú. Y ahora va a ganar Entonces, el eso habló PC más Frente Amplio, va a ganar. Claro, por la Y va a pregunta, ganar supuesto, la la derecha. pregunta es por la pregunta es cuánto. por cuánto. Sí, o sea, a mí me Claro. parece en esa 100.000 misma, votos o en- 1.000.000 de votos. sí, en esa misma métrica, Eso es clave. en esa misma métrica, uno hacía el otro día, hacíamos un cálculo respecto a, porque me parece que esa es sobre todo muy comparable, la primaria del el balotaje de gobernadores regionales de la metropolitana. Uno diría, en la metropolitana, quien fue a votar por la Karina Oliva en el balotaje debiera ser sí o sí un votante por Gabriel o por Daniel Jadwe en esa primaria. Si uno proyecta eso, eso debería hablarte a nivel nacional sobre justamente el 1.800.000 votos. Pareciera ser ese una cantidad deseable y necesaria para muscularse y fortalecerse. Si ese resultado es bajo, si ese resultado no te da una garantía, el colmillo de Jasna Proboste y la fuerza y las ganas con la que va a salir una semana después a lanzar su candidatura va a ser gigante y va a ser ahí probablemente Así un es. tsunami incontrarrestable. Así que a desearle mucha votación a la izquierda, a Jadwe o a Boric, si es que efectivamente quieren tener oportunidades en la primera y en la segunda vuelta, porque si ¿Y tú no, quieres que gane la izquierda, Darío, para perder la hegemonía cultural que se ha ganado estos años? sí, soy Ya, siglo XX. para que la derecha recupere su poder cultural, su capacidad de agenda. Todo Sí, eso, ya, todo perfecto. eso, porque uno No, trata de pero hacer aquí los análisis que puede hacer, pero bueno, uno está hecho ahí, usted sabe, de piel, carne, nervio y todas esas cosas. ¿Qué le Harta vamos a hacer? carne. Ya, pues, estamos, ¿no? Hicimos el medio larga duración hoy día. Afirmativo. sí, No, pero le falta la estoy última todavía reflexión a Mayol. pensando. Tiene que darnos Mayol. No, No. no, no, no. Estaba pensando en cómo vincular esto con el tema del fútbol. En qué Ah. momento, el momento histórico que estamos viviendo, cómo vincularlo. ¿Ah? Mm, Porque es como lo que va a pasar en el tenis cuando se acabe la era de los tres grandes, los tres tercios, digamos. los tres Se tercios. acaba- cuando se cae Djokovic, Nadal Y Federer. y Federer, va a venir un vacío. Y, Y lo vamos a llenar con y- puros rusos que se nos van a confundir entre sí. No sí, existe, no hay sí, vacío en el poder, nunca hay vacío en el poder. no va a haber un vacío. Ahora hay vacío, ahora hay mucho vacío. Y se Ya. llena efectivamente en términos operativos, pero hay. Así que bueno, Próximo lunes estaremos con la cosa nostra, ahí analizando, viendo quizás qué pasó, una weá así increíble, no esperada. ¿Ah? Briones, 1.200.000 votos. Sí, una tontera así. Ya, jóvenes. y luego tenemos Estupendo. la encuesta, ojo. Obviamente la encuesta no tiene ningún interés en tener que ver con la primaria. Lo que la encuesta pretende es definir cómo están los caballos para lo que viene. Para las decisiones importantes. Ya, Así es. ahí estamos. Chao, pescado, nos vemos. Chao, ¿Está bien? niños, que estén muy Chao, bien. chao, chao.